y sentía que la vida no tenía mucho sentido. Sentía que no valía la pena seguir viviendo. Bueno, lo que pasa en una depresión finalmente. A veces pasa en la depresión que uno pierde el horizonte y pierde las ganas de vivir y muchas veces llegan pensamientos relacionados con eso, en lo que no me quiero adentrar tanto ahora, pero yo en ese momento sentía que no me podía ir de este mundo sin terminar ese libro. Como Oh, ese libro era lo que yo necesitaba terminar. claro. Como entonces, como que ese libro fue lo que me ancló un poco a la tierra. Y también me pasó con mi siguiente libro. Entonces, como que justo me pasó que los dos libros los escribí estando deprimida. Siento que muchos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas, es más común de lo que uno piensa y sin embargo en tu caso el arte se transformó básicamente en lo que te sostuvo. El dolor puede ser infinito, puede ser eterno, pero no es un dolor que va a durar para siempre. Mm, Eso siempre hay que tener en cuenta. Cuando uno está deprimido, muchas veces la luz al final del túnel se apaga y no hay luz y solamente hay túnel, solamente hay un pozo. Como, no sé si te has leído El túnel de Ernesto Sábato, creo que es de Ernesto Sábato. Ay, creo que sí, creo que Pero en el habla, colegio. sí, que es como el Ya, libro que nos hacen sí, leyendo en el colegio. Entonces, bueno, que hablaba un claro. poco de ese tema. Entonces, cuando uno está en ese túnel, siente que la vida no tiene salida, pero la vida sí tiene una salida y si es que no la puedes ver por tus propios ojos, trata de encontrar una red de apoyo que te haga verlo. Te he preguntado y te he hablado bastante de psicología, a pesar de que estamos aquí por el arte principalmente, porque igual considero que la psicología tiene mucho que ver con el arte. De hecho, podría incluso incluir filosofía, como esta triada, a modo que la filosofía lo cuestiona, la psicología lo comprende y el arte podría expresarlo. ¿Tú qué piensas de eso? Y yo creo que está muy acertado. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Artecito Podcast, el espacio donde hablamos de arte, pero también de quienes están detrás de él. Soy Bárbara Bock, licenciada en Artes Visuales, mediadora cultural y profesora en formación, y este podcast forma parte de mi plataforma cultural Bárbara Bock Art, que busca visibilizar artistas, proyectos, exposiciones y reflexiones en torno al arte. Sería de mucho apoyo si me siguen en mis redes sociales para que no se pierdan este contenido cultural. Estoy en Instagram, YouTube, TikTok y Spotify como Bárbara Bock Art. Además, si también desean apoyar financieramente este proyecto, lo pueden hacer desde mi Coffee, link que les dejo en la descripción. Hoy, para comenzar, tenemos una invitada que nos abrirá las puertas de sus mundos internos desde la distancia, pero muy cerca a través de su arte. Hoy nos acompaña Sofía, quien se encuentra en la ciudad de Santiago actualmente. Como se pueden dar cuenta, seguimos con las entrevistas online que nos han abierto un mundo de posibilidades diferentes para hablar con diferentes artistas también de otros lugares más lejanos. Ella es psicóloga, artista, escritora, ilustradora y ha creado un estilo único que con un lenguaje psicodélico nos transporta a paisajes completamente fantásticos. Es muy interesante su trabajo. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Sofía. ¿Cómo estás? Nos Hola costó Bárbara, coordinar este episodio. sí, costó, pero bueno, ya estamos acá, estamos listos, estamos preparados en el episodio, así que bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gran honor estar acá y me encanta participar en podcast, así que genial, genial estar acá. Muchas gracias. Genial, ¿habías participado antes de un podcast? Sí, me entrevistaron para un podcast una vez el año 2022, también fue vía Zoom, ¿Ya? pero no fue con tanta producción como ahora, fue, Ah, fue más casero, por decir así. ya. También nosotros con amigos hemos tratado de armar podcast a veces, pero generalmente, o sea, como que todavía no ha nacido el podcast que estamos tratando de armar. Entonces, algo de experiencia tengo. Ya, genial. Eres la primera invitada que tiene experiencia, que ha estado en podcast y que le interesa generar uno también. Qué interesante. Oye, Sofía, y para empezar, te entiendo mucho cuando leí que prácticamente no tienes recuerdos sin arte, incluso cuando escribiste un libro de 110 páginas a los 7 años, lo cual es increíble, que estaba inspirando a tus perritos. ¿Qué recuerdas de esa niña que creaba tanto? ¿Cómo surgió ese libro? Me llama mucho la atención. Uf, ya, mira, te voy a contar. Más o menos a los 7 años, mi mamá me mostró el programa de Word. Teníamos uno de estos computadores con poto, los blancos, así como que cuadraditos con el medio poto, ya, esos eran esos computadores. ¿Ya? Y yo empecé a escribir y además tenía un juego en el computador que era como de arte, pero de Disney. Era una cosa muy Mm, extraña.
y tú podías como hacer escenas en ese juego pintadas. Entonces, ¿qué pasó? Yo agarré como en ese juego hice las escenas de mis perros y además empecé a escribir en el Word como las historias que ellos vivían. Pero Ya. eran historias fantásticas, no eran historias que hubieran pasado porque, claro, los peluches tampoco hablan, pero, o sea, creemos. Todavía no se comprueba. Todavía no se ha probado que hablen. Pero nada, pues eso, como fue empecé a escribir ahí y eran varios cuentos, eran como creo que 15 cuentos, un poco menos. Ya, un montón. Yo también era un personaje dentro de ese libro, como que mi familia era personaje también, como estaba representada. Qué genial, qué interesante, sabes que yo igual cuando chica, de hecho el otro día le estaba comentando a Felipe, mi pololo, que cuando chica igual escribí un libro en esos mismos computadores gigantes, como esa misma edad, y me gustaba mucho hacer cómics y estos libros que trataban como de bandas de música, en donde yo era la protagonista en todo, pues era la vocalista, la baterista, yo era la banda básicamente, y las ilustraba, Genial. pues. Era muy entretenido. ¿Y a ti te gusta la música también? Como Sí, sabes que me encanta la música. Estábamos hablando con Sofía antes que ella es fan de 21 Pilots. los amo. Sí, a Si mí me están viendo encanta. esto, vengan a Chile de nuevo. ¿Has ido a verlos? Sí, fui en enero a verlo. Ay, qué increíble. Sabes que una banda que va a tocar pronto en Santiago el domingo es Avenged Sevenfold y no alcancé las entradas. Estoy muy Los triste. conozco. ¡Ay, qué lata! ¡Qué mal! Pero bueno, ya vendrán de nuevo. Sí, y sobre todo lo que me preguntaste, me encanta la música. De hecho, bueno, yo soy licenciada en artes y pensé en estudiar artes porque me gusta bastante y siento que igual puedo adherirme un poco más a lo que es la academia, ver otras perspectivas, generar como esta mixtura de cosas para igual como hacerlo compatibilizar con las clases. No sé si me explico, como que uno igual tiene que adaptarse en ese sentido. Pero también pensé en estudiar música en algún momento, pero lo descarté por completo porque yo no soy cantante ni nada como muy pro, pero siento que es algo que no podría transar el hecho de tener que adecuarme a otros o que me estén dando sugerencias o cosas. Si siento que es algo tan mío, tan libre, como que siento que no pude haber Uf, tomado eso como, no sé, como profesión, ¿me entiendes? te entiendo perfecto. Es que ese es un temazo, de hecho, con el que he estado lidiando últimamente, como hasta dónde llega el límite entre el arte, por hacer arte desde lo interno, desde lo propio, versus lo que te dicen, como lo que un otro te está demandando finalmente. Como en psicología hablamos mucho de lo que es la demanda. La demanda es como lo que el paciente viene a pedir a la sesión. Ya. Acá en la escuela de arte hay una demanda hacia ti y vivir el arte como desde una demanda es más complicado. Sí, sabes que el otro día en alguna parte vi en TikTok o algo así, le doy gracias a esa chica, que vi un pensamiento que ella estaba planteando, que es como que ella estaba estudiando música y que le pasó un poco esto, que él se metió a música porque le apasionaba, sin embargo, como que los profes le ponían como tantos límites, tantas direcciones, que ella como que básicamente se estaba dedicando a eso, pero no desde la pasión, sino que desde el cumplir, desde la obligación y desde la profesión. Entonces, los profesores le preguntaron a ella como, ¿pero estás realizando algún hobby aparte de esto? Y ella como, no. Y le sugirieron, deberías hacer un hobby porque cuando uno hace un hobby, te das la oportunidad de poder fallar de alguna manera. Entonces, cuando tú no sientes esa presión y puedes ser más libre y te permites fallar, todo lo disfrutas de mejor manera, porque si no, se convierte esta pasión en una obligación y no se disfruta de igual forma. Le encontré mucha razón. Sí, tiene mucho sentido, como, y aparte siento que en el proceso creativo es fundamental esto de poder fallar. Sí. Y por eso también a veces es tan problemático como el profesionalizar un poco el arte, porque cuando trabajáis con cliente o para una academia, como que tiene que salir bien al tiro. O no siempre, en verdad a veces igual también se fijan en el proceso, pero hay mayor presión versus que cuando es un hobby. Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Y continuando con la información que me comentaste, me dijiste que a los 15 años atravesaste una depresión muy fuerte. ¿Te gustaría contarnos más sobre ese periodo de tu vida? Sí, lo puedo contar. A ver, ya, yo estaba en primero medio. No tengo recuerdos tan vívidos porque eso pasó hace 12 años atrás, Un montón. cómo pasa el tiempo. Pero habían pasado hartas cosas en mi vida que se habían acumulado, temas familiares, temas con mi curso en el colegio.
sobre todo con temas con mi curso en el colegio y con mi autoestima. Uno cuando es adolescente generalmente siempre pasa como por estos periodos donde la autoestima no es tan buena, donde te importa mucho lo que digan los demás. Y todas estas cosas empezaron como a acumularse y a generar una especie de agujero, de hoyo, donde yo terminé cayendo. No me podía levantar de la cama, no quería ver a nadie, lloraba todo el día, me daba vergüenza salir a la calle porque pensaba que todo el mundo se estaba riendo de mí. Me pasaban cosas muy, muy así. Ya. Y sentía que la vida no tenía mucho sentido. Sentía que no valía la pena seguir viviendo. Bueno, lo que pasa en una depresión finalmente. Claro, a los 15 años es una edad súper compleja, muy frágil, uno está aprendiendo a cómo se vive básicamente y también uno se desregula un montón. Estás como muy propenso a como sentirte muy, no sé, como muy sensible en muchos aspectos, ya sea como o muy irascible o muy triste. Bueno, tú como eres psicóloga me imagino que estás mucho más, entonces es complejo. Sí, es bien complejo. Lo bueno es que dentro de esta depresión, creo que te lo comenté, o no sé si te lo comenté, pero te comenté que yo estaba escribiendo un libro cuando me dio esta depresión, ¿o Sí, no? Bueno, a veces pasa en la depresión que uno pierde el horizonte y pierde las ganas de vivir y muchas veces llegan pensamientos relacionados con eso, en lo que no me quiero adentrar tanto ahora, pero yo en ese momento sentía que no me podía ir de este mundo sin terminar ese libro. Como oh, ese libro era lo que yo necesitaba terminar. claro. Como entonces, como que ese libro fue lo que me ancló un poco a la tierra. Y también me pasó con mi siguiente libro. Entonces, como que justo me pasó que los dos libros los escribí estando deprimida. Siento que muchos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas, es más común de lo que uno piensa y sin embargo en tu caso el arte se transformó básicamente en lo que te sostuvo. Ahora con la distancia del tiempo y con todo este aprendizaje ya después de mucho tiempo, especialmente desde tu formación como psicóloga, ¿qué mirada o consejo podrías darle a quienes quizás estén pasando por algo parecido? Primero hay que tener en cuenta que cada depresión es diferente. Si bien hay cosas que son comunes y por algo tenemos los manuales diagnósticos, claro, tendría que hacer un consejo más genérico, pero a ver, primero que nada, las cosas, el dolor puede ser infinito, puede ser eterno, pero no es un dolor que va a durar para siempre. Mm, Eso siempre hay que tener en cuenta. Cuando uno está deprimido, muchas veces la luz al final del túnel se apaga y no hay luz y solamente hay túnel, solamente hay un pozo. Como, no sé si te has leído el túnel de Ernesto Sábato, creo que es de Ernesto Sábato. Ay, creo que sí, creo que Pero en el habla, colegio. sí, que es como el Ya, libro que nos hacen sí, leyendo en el colegio. Entonces, bueno, que hablaba un claro. poco de ese tema. Entonces, cuando uno está en ese túnel, siente que la vida no tiene salida, pero la vida sí tiene una salida y si es que no la puedes ver por tus propios ojos, trata de encontrar una red de apoyo que te haga verlo. Amigos, familia, a veces pasa que los amigos no apañan tanto, otras veces pasa que la familia no apaña tanto, pero mientras tengas tu red, tus seres queridos que estén ahí, que te puedan como dar esa luz en el momento en el que no está es muy importante. También otra cosa es que cuando yo estaba con depresión yo documenté un poco este proceso en mis diarios de vida y veía que habían tres tipos de días. Los días grises, que eran la mayoría de los días, que eran cuando no quería hacer nada y que la vida era plana y sentía que no tenía sentido. Los días negros, que eran los días en que realmente me quería morir, que no podía dejar de llorar, que mal, muy mal. Y los días buenos. Yo tenía ciertos días buenos dentro de mi depresión. Y yo lo que hacía era aprovechar esos días buenos cuando venían y hacer la mayor cantidad de recuerdos positivos posible o de pensamientos positivos posible para usarlos cuando tuviera un día negro o un día gris. Qué No sé si me explico un interesante. poco. Es como hacer una reserva de, de pensamientos y experiencias positivas para poder como sobrellevar estos periodos más de desierto, por decir así. Debía haberlo dicho en un inicio, pero que vayan a psicoterapia. Eso es el primer consejo que debería haberlo dicho. Pero bueno, eso. Con Sofía Bertelsen. Sí, tengo cupo para pacientes aquí, abiertos. Perfecto. Sabes que estoy súper de acuerdo contigo de que siento que tanto lo bueno como lo malo, es mejor pensar que lo malo, todo pasa, como que todo termina siendo una experiencia finita, no, nada es eterno. Entonces creo que igual una manera positiva de ver la vida, igual creo que es esa, como entender de esa manera. Y también te he preguntado y te he hablado bastante de psicología a pesar de que estamos aquí por el arte principalmente, porque igual considero que la psicología tiene mucho que ver con el arte.
De hecho, podría incluso incluir filosofía, como esta triada, a modo que la filosofía lo cuestiona, la psicología lo comprende y el arte podría expresarlo. ¿Tú qué piensas de eso? Y yo creo que está muy acertado, o sea, yo creo que sí, así es, y que la psicología no es psicología sin filosofía, y creo que el arte igual puede ser arte sin psicología, porque el arte igual puede expresar desde el no conocimiento, por decir así, yo no sé la teoría detrás de lo que estoy expresando, pero la psicología sí puede enriquecer el arte desde el punto de vista de su análisis también. Bueno, está el arte terapia, pero eso es como una disciplina diferente también. Pero siento que la filosofía y la psicología pueden enriquecer mucho el arte desde el punto de vista de analizarlo y cuestionarlo. Sí, estoy sumamente de acuerdo. ¿Y por qué decidiste convertir la psicología en tu primera carrera? Uy, ya, es que, bueno, fue una decisión difícil. Yo entré a la universidad el 2017, lo que significa que estuve en cuarto medio el 2016, Ya. y estaba entre 7 carreras. Ay, No, tenemos no la eran misma dos, edad, eran creo. 7. 7, un montón. ¿Sí? ¿Eres del 98? Sí, soy del 98 de Yo también. agosto. ¿Y tú? Yo también de agosto. ¿El 12? Ya. El 30. Soy Ah, menor, ya. un poquito menor. Ya, Qué pero cuático. bueno, entonces, ¿qué está? Ya, pues, estaba entre 7 carreras y dije, bueno, las que más me gustan son psicología y arte. Pero yo, me van a perdonar mis compañeros de arte, pero yo creo que uno sí puede ser artista sin estudiar arte. Y puede llegar a ser un excelente artista sin estudiar arte. Pero no puede ser un psicólogo sin estudiar psicología. Entonces, ¿qué dije? Voy a entrar a psicología porque así puedo ser psicóloga y artista, que eran las dos cosas a las que me quiero dedicar, que me estoy dedicando. Entonces, por eso decidí psicología. Y después dije, como no puedo estar viviendo sin arte en mi vida, como en la pandemia me pasó, que dije, ya no doy más solamente estudiando teoría. Entonces ahí me postulé vía carreras paralelas para estar en arte y quedé. Oye, sí, es que esa edad también uno está súper voluble a muchas cosas. No sé si estuve entre 7 carreras, pero estuve, bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero estuve 2 carreras antes de arte, carreras muy distintas. Entonces, y aún así siento que actualmente tengo una crisis vocacional más o menos grande y como que he pensado incluso en medicina. La psicología igual me gusta un montón porque de por sí me encanta como analizar y comprender las cosas, como el estudio de la mente, el comportamiento humano. Siento que sin haber estudiado me llama mucho la atención. Entonces, como que hasta el día de hoy tengo esas mini crisis, pero creo que igual es propio de, por lo menos personalmente, no quererme sentir como encasillada en una sola cosa, porque me ha pasado mucho que, no sé, cuando estudié derecho me veían de una manera diferente. Cuando estudié artes me veían diferente y ahora que voy a ser profe es como, como que no me gusta que me vean de una sola manera. Entonces siento que eso igual me afecta tal vez más que a la mayoría. Claro, como que al final el hecho de estar en una carrera como que hace que te vean de cierta manera. Eso es lo que me Sí, está diciendo. a Sí, eso me es refería. que de hecho es un gran temazo ese porque uno, bueno, a mí me pasó que como estaba en 2 carreras, sentía que era como Hannah Montana, ¿cachai? Como que tenía un mundo y otro mundo, y como que era las dos personas y a la vez era ninguna. Era muy extraño, porque cada carrera también tiene como su propia cultura, como que siento yo, como su propio tejido social, sus propias normas. Entonces, eh, pertenecía a una, pero no pertenecía del todo. Y pertenecía a la otra, pero no pertenecía del todo. Entonces entiendo a lo que va y finalmente. Oye, y hablando de identidad, me gustaría preguntar sobre tu identidad artística y sobre esto que me comentaste, que a los 16, 17 empezaste con lo que hoy es tu estilo característico, el doodle psicodélico, lleno de colores, formas que parecen Sí. derretirse. ¿Cómo llegaste a descubrirlo y experimentarlo en primera instancia? Mira, a mí toda la vida me ha encantado el color. Yo no, bueno, detrás mío hay un tapiz, no sé si esto se verá después, pero hay un tapiz como con un hongo colorido, bueno, tengo colores en todas partes. Pero el año 2013, de hecho el mismo año que me dio esta depresión de la que hablamos al principio del capítulo, dije, ¿sabéis qué? Voy a hacer un dibujo donde esté todo lleno de elementos coloridos. Eso fue, y le puse el dibujo drogado. Ese fue Ya. el nombre en el que encasillé el dibujo. Y me gustó, me sentí libre haciéndolo, me sentí como muy feliz. Entonces, durante esos años, 2013, 2014, 2015, empecé a explorar más como esas composiciones,
a veces no eran composiciones con tantos elementos, sino que también eran como personajes. Y así se fue dando como el encontrar esta identidad más desde el color, desde lo psicodélico. Me encantan tus obras, tienen mucho color, como menciona, está saturado, está vivo, las formas son muy orgánicas. A mí también me encanta trabajar con esos recursos gráficos. De hecho, te voy a mostrar un dibujo. Uy, a ver, yo quiero ver. Oh, está buenísimo, me encanta. ¿De qué año lo hiciste? Está excelente, Creo que hace me gusta como mucho. 2 años, algo así. Ah, lo voy a mostrar a la cámara. Se me había olvidado. A ver, que lo que me pareció interesante es que yo puse una mariposa escondida ahí y no se nota mucho. Oh, ahora la estoy viendo, de hecho, sí. Al Ay, inicio no la había notado. sí, es súper interesante ese tipo de arte. A mí igual me gustan como explorar todo eso. Y Sophie, además, tú no solo pintas, sino que también escribes. Y esta es una dimensión del arte muy interesante que no habíamos explorado en Artecito anteriormente. Tú llevas varios libros publicados y ahora trabajas en uno sobre sueños lúcidos. Quiero que me Sí, hables sobre tu travesía como escritora, cómo comenzó todo, sobre todo ese de sueños lúcidos, que suena muy genial. todo comenzó como con el tema de los perritos que habíamos conversado. Pero si nos vamos un poquito más adelante, cuando yo empecé con esta depre en primero medio, también estaba escribiendo lo que iba a ser mi primer libro, que se llama Errantes, y que lo voy a sacar de la estantería al tiro. Es hora Este de es, mostrarlo todo. Ay, lo qué voy a mostrar a todas genial. las cámaras, a toda la parafernalia audiovisual que tenemos acá. Bueno, partí escribiendo este libro y cómo fue que llegué a publicarlo fue todo muy casual. Yo empecé a buscar editoriales sin saber nada sobre el mundo editorial en Chile. O sea, yo les mandé mi manuscrito a Alfaguara, a Sofía Bertelsen, 16 años, sin saber que Alfaguara ni siquiera publica ese tipo de libros, ¿cachai? Entonces, bueno, eso hice. Y pasó que obviamente no me respondieron nada. Y un día, uno de estos carretes que uno va en el colegio, donde va todo el colegio y está toda la gente como ahí, conocí un sujeto, que ya ni me acuerdo el nombre, que me dijo que un compañero suyo había publicado un libro. Y yo, qué buena, no, yo también quiero publicar un libro y bla, bla, bla. Y la cosa es que este sujeto, el ignoto que no sabemos su nombre, fue y le dijo al cabro que sí había publicado, que se llama Cristian Tejada, le dice como, oye, Tejada, conocí a esta niña que quiere publicar. La cosa es que Tejada me contacta por Facebook, porque en esa época todos nos comunicábamos por Facebook, Claro. y nada, pues como que me da el dato de su editorial, que era Puerto de Escape. Y yo envío mi manuscrito a Puerto de Escape y me responden, creo que, no sé si al día siguiente o los 2 días, diciéndome como, nos gustó tu libro. Y ahí partió como todo el proceso editorial, firmar contrato, empezar a corregir. Lo que se parte como de una manera que se llama coedición, que es que, claro, uno también tiene que aportar monetariamente para que se publique la obra, pero Mm, ellos también como que es como una copago, por decir así. ¿ya? Pero más allá de la parte financiera, lo que se hace es que tú vas como pimponeando la obra. Entonces, como que te mandan algo corregido y tú decís, sí, me gustó esta corrección, no, no me gustó, y la vas enviando de vuelta. Ya. Y así, bueno, eso pasó con Errantes y ya el año 2015, ya estando en tercero medio, lo publiqué. Fue un lanzamiento en el Centro Cultural de España, acá en Santiago, y fue harta gente, fueron como más de 100 personas, de hecho. En esa época conocí a mucha gente. Qué Así increíble y que tan joven. nunca le tomé el peso a lo que estaba haciendo, eso era lo más chistoso de todo, como que ahora lo veo atrás, digo, tercero medio haciendo un lanzamiento de más de 100 personas, como que, ¿por qué no tenía el ego en las nubes? Bueno, no sé, Sí. pero igual es bueno no tener el ego en las nubes, creo yo. Claro, está bien tener autoestima, pero el ego no es muy bueno en realidad. Con todo esto, todos nos estamos dando cuenta que eres demasiado multifacética, me encanta eso, habla de una mente súper inquieta y activa. Y además de solo ser artista autodidacta, decidiste entrar a estudiar formalmente artes mientras estudiabas psicología, estabas comentando. ¿Qué rescatas de esa experiencia? Bueno, primero el hecho de que me sacaron de mi caja. Yo tenía una metodología para hacer arte muy definida, muy pauteada y que yo sabía lo que tenía que hacer, que era lo que me hacía vender y que era lo que hacía. Cuando llegué a arte, me acuerdo que un ayudante me dijo como, yo sé que que tú ya tienes como trayectoria de antes y que sabes lo que vende, pero salte de eso, como en arte haz otra cosa, me empezó a decir.
y empecé a probar formatos que nunca había probado, por ejemplo, el videoarte. A mí me encanta el videoarte, es algo que aprendí acá en la carrera. También aprendí a hacer retrato no desde una perspectiva psicodélica, sino como desde el óleo, más desde lo pictórico, cosa que nunca había hecho. Y ¿Ya? bueno, fueron varias experiencias que me ayudaron también a diversificarme un poco como artista. Eh, pero todavía me sigo cuestionando mucho en cuanto a lo que es el arte contemporáneo, la visión de arte que se tiene en la escuela de arte, sobre todo porque eh, parece haber como un canon de cómo se hace arte, y eso lo sé porque una persona me lo comentó, me dijo literalmente como, en esta escuela queremos aprender, o sea, queremos enseñarles cómo se hace arte, y yo quedé, me explotó la cabeza, dije, ¿cómo se hace arte? ¿Hay un C? Como, no sé. O sea, sí, puede que haya un C, puede que en Chile haya una vanguardia, una tendencia, una manera de hacer arte y que la escuela de arte te quiera enseñar para que tengas éxito profesional, lo cual lo encuentro súper destacable, pero yo me entré en una crisis existencial igual un poquito cuando me dijo eso de cómo se hace arte. Yo he experimentado bastante esto porque yo tengo una amiga que actualmente estamos realizando como esta prosecución de estudios de pedagogía en artes y hablamos a veces de qué enfoques tiene cada universidad. Yo estoy en la Cato y ahí es como mucho más clásico el tipo de arte, pero mi amiga estaba estudiando en la UDEC, en Conce, y era como full arte contemporáneo, como full performance, cosas demasiado random, muy bizarras y era como muy distinto el enfoque que le querían dar, po. Entonces, súper Y real. Cuando entré a artes pensé que sería una carrera súper libre, pero en realidad igual se ve súper influenciado por los profes, la estructura que ellos puedan darle y uno debe adaptarse a los gustos o perspectivas de otros. sí, y eso al menos a mí me pasó que no me gustó tanto. Como, claro, o sea, si uno quiere profesionalizar su arte, su música, su teatro, su escritura, siempre vaya a tener en cuenta que hay un otro que va a estar recibiendo. Claro. Pero cuando lo estáis aprendiendo, no sé, yo igual entré a arte como con otra expectativa también. Ujú. Y no sé si me gustó tanto, la verdad, la carrera. Sí. Pero igual agradezco haberla estudiado, agradezco seguir estudiándola. Eh, pero sí siento que más que enseñanzas artísticas, me ha traído enseñanzas de vida, por decir así. Sí, creo que pasa un poco lo que hablábamos al principio, que ya cuando empiezas a profesionalizar demasiado y a hacerlo todo demasiado objetivo, algo que te apasionaba se convierte en un trabajo y está súper, pero al mismo tiempo eso, uno pierde la capacidad de disfrutar cuando se equivoca o de experimentar porque estás como base intentando como complacer, en este caso, no sé, a los profesores y cosas de esa índole. Claro, y de repente pasa, donde tú mi arte igual tiene harto de ilustración. Y en la escuela de arte de la Cato no les gusta, o sea, más que no les gusta, como que no se enseña ilustración y a muchos profes no les gusta, digámoslo de lleno, no les gusta. Entonces, como me ha pasado pelear con profesores como por mi arte y es súper fome, pero al menos he encontrado una manera de justificarlo dentro de la escuela de arte, que es como que en mis obras hay muchas narrativas pasando y que estas ilustraciones son muchas ilustraciones, entonces como que le entré por el tema de la multiplicidad narrativa. ¿Qué es lo que expresa tu arte por lo general? ¿O eres tú básicamente expresándote en el arte? Quiero saber más sobre como tu intencionalidad o motivo expresivo. Y cacha que justo he estado como con este dilema en mi cabeza sobre qué es lo que quiero expresar, porque, a ver, el arte en general que hago yo viene más como de expresar algo muy visceral, que es como esas ganas de mostrar el color, de mostrar formas, imágenes que vienen puramente desde la imaginación. Hay gente que dice, para consumir, o sea, para hacer arte psicodélico tienes que consumir psicodélico. Y no es así. Yo no consumo nada, pero viene de mi cabeza. Pero entonces igual pienso como, claro, no estoy dando un mensaje político, no estoy dando un mensaje social, y es algo que igual me gustaría hacer. Así que estoy en un proceso que también es bastante personal, igual, de poder juntar estos mensajes que me gusta dar, que a mí el tema como social que más me interesa es la salud mental. ¿Ya? Eh, como hacer que mi arte también pueda expresar estas cosas y estoy en un trabajo de cómo hacerlo. Y también me gustaría mostrar como últimamente he estado pensando que como he pasado por cosas media difíciles durante estos últimos 4 años, me gustaría hacer arte a partir de eso para poder expresarlo y poder canalizarlo. Pero también estoy preguntándome cómo hacer arte autobiográfico, porque mi arte no viene desde una biografía, viene más desde lo visceral, como te decía. Generalmente mi arte como que
no lo pienso tanto y yo creo que por eso también me ha costado mucho la carrera de arte, porque en la carrera de arte el proceso creativo implica que tú lo pienses y lo Sí, justifiques. en arte es como que, de hecho, hasta el día de hoy me sirve un poco para la vida eso, que todo tiene que tener como, no tiene que tener ningún vacío argumental, tenés que argumentar todo y que con este referente que me recuerda a esto, porque esto quizás como que es demasiado rebuscado todo y es propiamente tal de una carrera universitaria que busca profesionalizar una disciplina, pero es muy real. De repente siento que tengo que justificar todo lo que hago. Es como, ¿por qué vas a comer manzanas? No, es que mamá, la manzana tiene un referente. No, ¿cachai? Como que es como, Oye, y actualmente de tantas cosas que estás haciendo, ¿hay algo en lo que estés trabajando de lo que quieras hablarnos como en la actualidad? sí, de hecho creo que cuando me preguntaste por el libro de los sueños lúcidos no te Ah, respondí sí, esa tienes pregunta. razón. Sí. Creo que me centré en hablar de antes y después como que creo que se nos fue el tema, ¿no? Pero bueno, actualmente estoy escribiendo un libro que se llama El Punto Cero, o al menos ese es el título tentativo que tiene, Ya. que trata sobre, está basado en hechos reales, sobre una joven universitaria, esto yo lo partí escribiendo en el 2020, porque tiene 22 años, que era la edad que yo tenía en esa época, que tiene sueños recurrentes con un personaje de su pasado. Ella logra tener un sueño lúcido por primera vez en 4 años, porque lleva 4 o 5 años soñando con el sujeto. Y al darse cuenta que logra tener estos sueños lúcidos, como que empieza a descubrir que estos sueños no eran solamente sueños como casuales, sino que el tipo en verdad le está pidiendo ayuda. Y ahí parte toda una trama que Mm, mete como a el mundo de los muertos, el mundo de los vivos, el mundo de los sueños, a los amigos del colegio, todo lo que es como la identidad, los flashbacks de cosas que ella nunca sanó también de su pasado, tanto con esta persona como sin esta persona, como el pasado en general. Entonces, bueno, estoy en 136 páginas, mi objetivo es que tenga como 500, pero está bien interesante y lo he usado mucho para canalizar cosas que me han pasado a mí. Así que ya está bien está. personal. Es el libro más personal que he escrito. Suena muy interesante. Me encantaría leerlo algún día cuando lo puedas publicar. Sí, lo voy a publicar y les voy a avisar a todos. Así que atenta. Sí, estaría genial. Y dentro de todo me encanta como tu postura frente a la vida y el arte. Al principio comenté que no me gusta como sentir que la gente encasilla a otras personas porque somos mucho más que nuestra profesión. Somos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces tú igual estás demostrando que uno no tiene por qué, si estudiaste psicología, que te vean como la psicóloga eternamente porque uno es muchas cosas simultáneamente. Y en cuanto Claro, a claro. esto, ¿qué obra es la que más te encanta de las que has hecho? ¿Y por qué? Puede ser obra visual, Ahora, literaria, lo que tú quieras. tendría que separar entre visual y literaria, porque no podría elegir como uno de los dos. En cuanto a obra literaria, lo que más me ha gustado ha sido, espérate un segundo, la trilogía, del cual solamente encontré 2 libros. Ah, no, acá está el tercero. Eh, El Hijo del Sol, Pacto con la Muerte y Éxodo de Babilonia. Son mi trilogía que en un inicio iba a ser un solo libro. Es la obra que más me ha gustado de lo literario que he escrito. Y de artes visuales, hace poco hice un cuadro que lo terminé a principios de mes que se llama Basura Espacial. No lo tengo acá a mano, está en el subterráneo, así que no lo puedo ir a buscar todavía, pero es un cuadro que nace desde un proceso mío de autodescubrimiento y de reencontrarme con mi propia creatividad, que significa mucho para mí y además quedó muy bien. Entonces, esa obra me gusta mucho. Genial. Me encantaría también que me dieras como datos de editoriales en algún momento. Igual me gustaría publicar un libro. Siento que es una de las cosas que tengo que hacer. Si quieres un consejo, y esto para toda la gente que está escuchando el podcast es muy útil, si quieren un consejo para publicar, vayan a una feria literaria, como la Furia del Libro, la Primavera del Libro, generalmente se hacen en Santiago, pero si es que tienen la oportunidad de venir a Santiago, vayan a una de estas ferias y hablen con todas las editoriales independientes que puedan. Pregúntenle qué es lo que publican, qué tipo de autores publican, cuántos libros publican al año, que eso también es bien importante. Y si ves escritores de esa editorial vendiendo libros, pregúntale todo lo que podáis sobre la editorial. Y ahí te vayas haciendo una idea sobre en qué editorial puede publicar. Yo ahora estoy como casa editorial, estoy con Aurea Ediciones, que es la editorial con la que publiqué estos libros. Y yo llegué a esta ¿Ya? como gracias a otro escritor, no fue gracias a ir a una feria de libros, pero yo creo que lo de
ir a una feria de libros es como el mejor consejo que se me podría ocurrir si quieres publicar algo. Sirve un montón ese dato para todos. También me comentaste que en el 2023 fue un año súper clave para ti porque comenzaste con los murales, incluso viajaste a Chillán a pintar un restaurante de sushi, publicaste un libro de colorear y lanzaste polerones con tu arte. ¿Cómo ha sido esa experiencia de sacar esto del papel y llevarlo a un espacio público y a objetos cotidianos? Lo del mural fue increíble. Yo de verdad no me lo podía creer cuando me llamaron para esto, porque además no solamente fue como te invitamos o sea, te pagamos por pintar un mural dentro de nuestro local, sino que me daban sushi gratis, alojamiento, transporte, era como vivir el sueño, ¡Qué por decir así. genial! Ver mi arte a gran escala, que yo esto es algo que también me he dado cuenta en arte este año, me gusta pintar en formatos grandes, me gusta ver mi arte a gran escala, entonces verlo como en esos 16 metros cuadrados fue una experiencia alucinante, ¿Y cuánto te muy demoraste? bacán. En ese mural me demoré 4 días. ¿Cuántas horas al día estabas trabajando en él? Ponle que entre 6 a 7 horas diarias de trabajo. 6 diría yo. Porque igual para a sacar la vuelta, bueno, estaba con Comer mi ex también, entonces sushi. mi ex grababa, ¿cachai? Y eso fue como bien útil también. Sushi también paramos a comer, sí. Me acuerdo que era una época en que yo estaba como muy mal de lucas, así. Entonces dije, ya, voy a hacer una publicidad, un cuadro que encuentre bonito para venderlo. Y si este cuadro se vende, no sé, tenía como mi plan financiero ahí para resurgir de la ceniza, por decir así. Y subí este cuadro, que el Claro. cuadro se llama Perspectiva Onírica, ahí te mando fotos, es muy bonito, a mí me encanta. Ya. Y me contacta este sujeto que se llama Chris. Chris me dice, hola Sofía, acabo de ver tu cuadro, me gustó mucho, quiero que vengas a hacer un mural a mi local de sushi. Yo como, wow, esto escaló muy rápido, pero me gusta la idea. Y ahí conversé con Chris, me aseguré que el local existía y vaya que existía porque es el medio local, y fui para allá. ¿Pero al principio desconfiaste de que pudiese ser real o no? Sí, pero no nada personal contra Chris. De hecho, Chris, si estás escuchando esto, te quiero. Pero, ¿cómo se llama esto? Sí, desconfié que podía ser real porque nunca me habían contactado de otra ciudad para ir a quedarme a la otra ciudad a pintar. Entonces, yo igual soy una persona muy miedosa. Claro. No confío tanto en los desconocidos, entonces de repente siempre ando con mucha cautela cuando me llaman para cosas. Yo encuentro que es mejor ser así en realidad. Cosas de las que nacimos en el 98. Exactamente. Ay, lo que hace la vejez ya. Ay, ay. Sofi, y antes de cerrar, como es costumbre en Artecito Podcast, se viene la dinámica de las 3 preguntas, que son una curiosa, una incómoda y una reveladora. ¿Estás preparada? Uy, preparadísima, chaleco Súper. antibala. Ay, ay. Empezamos con la curiosa. Si pudieses colaborar con cualquier artista, vivo o muerto, ¿a quién elegirías y qué harían juntos? Uy, a ver, ¿a quién elegiría que haría junto con qué artista? Eh, con, con Keith Haring, sí o sí Keith Haring, o sea, esa cuestión no se discute. Y haría no un mural, haría una instalación de murales, como una sala llena pintada por los dos, sería increíble. Él hacía doodle también. Entonces sería una mezcla muy entretenida. Keith Haring generalmente hacía pintura, hacía murales, pintaba objetos, también hizo algunas esculturas, pero todo generalmente era más arte bidimensional. Y él hacía como, no sé si has visto estas típicas poleras donde hay unos humanos, como unas personas, como no de palitos, sino como geométricas, como bailando, pero que no tienen cara y que tienen unas líneas. Bueno, es Ya. icónico. Y con Eso. esto avanzamos a la pregunta incómoda de ¿alguna vez pensaste en dejar el arte por completo? No pensé en dejar el arte por completo, pero pensé en dejar de publicarlo. Pensé en dejar de usar mi página Sofibert, porque me desmotivaba mucho, como que yo subía un cuadro, una pintura que llevaba mucho tiempo haciendo y como que nadie la veía porque el algoritmo de Instagram como que cambió en un momento y todo el mundo pasó de que todo el mundo viera mi obra a que muy poca gente la viera. Entonces dije, ¿para qué voy a Mira, seguir con las redes sociales artísticas si es que no estoy recibiendo el reconocimiento que según yo merezco? Pero no, dejar de hacer arte nunca lo pensé. Para mí hacer arte es como respirar, es una necesidad. pienso que es súper real. Una vez no sé dónde fue que escuché que alguien como que nunca escuchaba música. Como que decía, ¿y para qué voy a escuchar música? Y siento que como, ¿qué? Como hay gente que vive sin música o sin arte o sin dibujar o lo que sea. Siento que
como tú dices, es una necesidad inherente del ser humano. El crear, sí, todo el tiempo. O sea, yo creo que el ser humano sin creación no es ser humano, es una máquina. Sí. Y por último nos vamos a la pregunta reveladora, que es si tu arte pudiera enviarle un mensaje directo al mundo entero, ¿cuál sería? Se me ocurren tantos mensajes que me gustaría enviar, como hablaría de salud mental, de feminismo, de ser uno mismo, de, de no dejar que el... Bueno, ya me acordé, ya sé. Mira, con la trilogía es el gran mensaje que quise dar con toda la trama y todo lo que sucede con los personajes, pero si mi arte en general pudiera enviar este mensaje sería, piensa por ti mismo, no dejes que te adoctrinen, no dejes que ni el colegio, ni la universidad, ni la religión, ni el gobierno, ni nada te haga imponerte una manera de pensar. Porque, o sea, yo misma viví esto de que se me impuso una manera de pensar en varias ocasiones y varias maneras de pensar distintas. Algunas veces yo me las compré, otras veces no. Pero siempre, siempre, siempre lo más importante es pensar por uno mismo. Considero lo mismo, a veces uno se pone límites o la sociedad te pone límites y en verdad el único que tiene la decisión de ver qué hacer con tu vida o qué camino tomar eres tú mismo y a veces se nos olvida un montón por estar como con este automatismo constante en la sociedad. Exacto, o sea, ser tú mismo, vivir tu vida como a ti te plazca y no seguir a la masa tampoco. Como sobre todo lo que tú decís, como sociedad automática, donde o sea, hoy en día yo veo las redes sociales, y perdón si me voy un poco por las ramas, pero ya que estábamos hablando de eso antes, todos hacen lo mismo, todos suben lo mismo, todos comparten lo mismo y es como el trend, todos hacen el trend. Entonces, como vivimos en una sociedad de masas donde supuestamente se te alienta a ser original, pero cada vez somos menos originales, intentando serlo. Sí, es verdad. Creo que en el fondo querer la vida de otra persona en realidad es como no querer nada, como que tú tienes que ver, no competir con los demás ni intentar igualar a los demás, sino que ver cómo es tu propio proceso, cómo vas tú avanzando, cómo vas tú aprendiendo. Eso es súper fundamental, estoy de acuerdo contigo. Exacto. Con esta reflexión, damos por finalizada tu entrevista, esta conversación. Fue muy interesante hablar contigo a pesar de todo lo que nos costó y de los problemas de internet y que siempre se ponen a cortar pasto por algún motivo cuando grabo podcast, pero todo bien. Gracias por la conversación, por tu sinceridad y por compartir con nosotros no solo tu arte, sino que también tu camino personal. Los invito a seguirla en sus redes para que puedan seguir conociendo más de su arte y sus maneras de crearlo. Me pueden seguir en mi página que se llama Sofibert con 2T porque el nombre de Sofibert con una T está ocupado, así que le tuve que poner dos. Estoy subiendo ilustraciones, cómics, pintura y fuera del tema de redes sociales, darte las gracias a ti, Bárbara, por la invitación. Estuvo muy bueno en la conversación. Sí nos costó, la tecnología no nos jugó muy a favor en este momento, pero fue muy interesante también tener esta conversación sobre arte, psicología, letras, la vida misma, el pensar por uno mismo, etc. Me inspiré. Yo creo que voy a quedar más inspirada para el resto de la semana. Genial, creo que eso es lo importante y lo que busco generar tanto como en los invitados como en ustedes que nos están viendo. También te doy gracias, Sofía, por participar. Eres una persona súper interesante, súper genuina y pudiste como superar todo este momento oscuro de tu vida con el arte, que básicamente es lo que nos impulsa a la mayoría de nosotros a seguir aquí siendo humanos. Y gracias también a ustedes, a quienes nos escuchan. No olviden seguirme también a mí en mis redes sociales. Me encuentran como Bárbara Bock Art. Y me ayudaría a que compartan este episodio y también si gustan apoyarme en Coffee sería fabuloso. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces sígale buscando sentido al mundo a través del arte. Y como siempre, si tú eres artista, visual, escénico, escritor, músico, háblame porque estoy a un mensaje de distancia y puedes ser tú quien esté en el siguiente episodio de Artecito Podcast, el podcast donde hablamos de arte, pero también de quienes están detrás de él. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.